Inicié hace unos días a compartir acerca del hombre y nos quedamos haciendo una cuestión donde hablamos de que el hombre llega o viene a existir porque Dios lo decide. Pero antes de esa decisión, pues el hombre no existe como tal. Miramos también que el hombre llega a ser un ser viviente porque Dios le da el aliento de vida, sopla en él el aliento de vida. Vamos a continuar en esa parte hoy y vamos a ir a mirar esos textos que ya vimos en el Génesis 1, el verso 26 y 27. Entonces dijo Dios, ¿qué es lo que dijo? ¿Y a quién se lo dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esa palabra que dice hombre, en realidad no está especificando, digamos, al varón como tal. Está hablando del ser humano. Y el ser humano, pues estamos compuestos, somos un ser compuesto de varón y hembra, como lo dice el texto bíblico. Y ambos fueron creados conforme a la imagen de Dios. Y Dios los hizo ser señores de la creación que Él ha puesto. Les da una cuestión de gobernanza, pero también hay algo que dice el Señor, es que los bendijo. Y es en capítulo 2, donde va a decirnos que les dio, digamos, el mandato de multiplicarse y crecer. Así que vamos mirando. La primera cosa es que, de acuerdo a este texto que hemos leído, al hombre le da una compañera, una compañía, dice ayuda mutua. Vamos a mirar más adelante y desde aquí vemos que las grandes obras que Dios ha determinado para ser construidas por el ser humano, siempre están involucrados el varón y la mujer. Sin esos dos componentes, no se puede llevar a feliz término la obra que Dios quiere que se ejecute a causa de la creación del ser humano. Y empezando podemos mirar, ¿es posible llenar la tierra si el hombre hubiese quedado solo? ¿Qué pensamos? Pues no es posible. Porque una de las cosas de la soledad es que al estar solo, el hombre no se multiplica. De ahí el mandato escritural que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué no es bueno si todo lo demás era bueno? Pero no era bueno, ¿por qué? Porque el hombre no es capaz de llevar la empresa grandiosa que Dios ha determinado, el varón solo. Necesita del aporte, de la otra contraparte, del aporte femenino.
Entonces, tengamos eso muy en cuenta. El trabajo, las grandes empresas que Dios tiene para con el ser humano, necesita del concurso, del apoyo, de la compañía, del entusiasmo, de la sagacidad de esos dos seres, llamado varón y llamado hembra. En la construcción del tabernáculo de Dios, encontramos a la altura del libro de Éxodo, el capítulo 35 de Éxodo, a partir del verso 22, dice allí el texto bíblico. Observemos este texto. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. ¿Quiénes fueron los que vinieron? Hombres y mujeres. ¿Qué era para qué traían todo eso? Para la construcción del tabernáculo. Pero no solamente fue, digamos, las dádivas, sino también el participar con dones y talentos en esa construcción. Mismo capítulo, pero ahora el versículo 10 dice: todo sabio de corazón entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Todo sabio de corazón. Y ahí están involucradas, digamos, lo que es necesario para dar continuidad a la obra que Dios quiere, la mujer, como cuestión muy importante. Sabio. Pero aquí es preciso, digamos, detenernos un poquito. Es que en la construcción de lo que Dios desea, donde el hombre y la mujer participen, es que seamos personas entendidas, o personas, como dice el texto, sabios de corazón. Y un sabio de corazón va a estar atento a la dirección que haya dado Dios para hacer lo que Él determina. En esta lectura de Éxodo encontramos que a Moisés se le dice que ha de hacer lo que vio conforme a un diseño. De hecho, hay un modelo. No se puede construir, digamos, de acuerdo al modelo que uno quiera. No, necesitamos construir y estar juntos y estar dinámicos en esa acción, es haciendo lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Y ahí estamos involucrados juntos. El verso 29 de Éxodo 35 dice: de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron, ¿qué? Corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado, y por medio de Moisés que hiciesen ofrenda voluntaria a Jehová. Observemos qué es lo que dice: un corazón voluntario. Voluntario. Podríamos decir entonces que un corazón sabio, aparte de ser entendido, es un corazón que está voluntario a participar en esa grandeza que es el trabajo que Dios ha determinado para el ser humano, y que no podemos llevar a efecto, a buen efecto, de quedarnos solos. Ni las mujeres solas,
ni los varones solos, porque necesitamos el concurso de unos y de otros. En el verso donde empezamos a leer esta mañana, el Génesis capítulo 1, pero ahorita vamos al capítulo 2. Observamos ahí en Génesis 2, el verso 8, Génesis 2, 8, que dice el texto bíblico: plantó Jehová Dios un huerto en el Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Al crear Dios al ser humano, es decir, en el huerto no fue solamente puesto el hombre, fueron puestos los dos, ¿no es cierto? Allí lo formó, lo colocó. Está hablando de un lugar dentro de toda la hermosura y la singularidad de esa creación. Digamos que entre lo mejor de lo mejor fue puesta la pareja humana. Así que su noche de miel, su boda, lo que llamamos hoy en día boda de miel, estaba arrullado por los pajaritos en un lugar tranquilo donde todos los sueños podían realizarse. Allí no solamente les dio un lugar para vivir, la Biblia también es clara cuando dice que les proveyó también alimento. Les dio el alimento necesario. Es que a Dios no se le escapa absolutamente nada de lo que pueda ser la necesidad del hombre. Le dio alimento. Había también 3 ríos maravillosos donde podían bañarse y donde podían tomar el agua que quisieran. Dios proveyendo desde un principio para la necesidad del ser humano. Dentro de todo eso hay una cosa que Dios también hace, y es en el capítulo 2, el verso 17 de este texto. Les dice: mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. La razón, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Puede comer de todo, pero hay una prohibición. En el huerto puedes hacer de todo, comer de todo, tiene todo garantizado y facilitado, pero hay un mandato: no comer de este árbol. ¿Cuál es la advertencia que Dios le da al hombre y a la mujer? El día que de él comieres, morirás. Yo pregunto, ¿sería que Adán y Eva tenían conocimiento de lo que era el morir? Cuando todo era pletórico y rebosante de vida. ¿Ven? Quizás para ellos el ver o saber que era una cosa muerta puede ser que no lo tuvieran. Pero Dios se lo dice, que en medio de ese lugar donde polulaba la vida, podría existir la posibilidad de muerte si se comían del árbol. Amados hermanos, usted y yo vivimos en un lugar muy distinto a como vivió Adán y Eva. Ellos solo tenían un mandato. A nosotros hoy se nos dice a nosotros, en medio de una protuberancia de muerte, y donde el hombre se complace cada vez más
en matar e incendiar, destruir, sofocar todo intento de vida. Viene Dios a decirnos que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Miren todo lo contrario, colorido. Lo que nosotros conocemos es muerte, por uno y otro lado. Pero ¿qué garantiza Dios? Vida. Vida eterna. Y esa vida eterna es asequible al hombre. Sí, es posible para el hombre. Pero ¿para qué clase de hombres y para qué clase de mujeres? Para aquellos que oyen la palabra del Señor, la creen en su corazón y voluntariamente rinden su vida al Señor. Digámoslo en otras palabras, los que de corazón sabio se ponen en la mano del Señor para diligentemente hacer la tarea que Dios demanda. Capítulo 3 del libro del Génesis, yo lo llamo el capítulo de los horrores. El capítulo de los fastidios, el capítulo de aflicciones y dolores, y de fatigas y de enfermedades. No me voy a detener mucho en este capítulo 3, pero encontramos allí en ese capítulo 3, que es el capítulo de los horrores, donde el hombre decide, hace una primera decisión. Es una decisión que lo sedujo porque en realidad la oferta era tremenda. El problema con la oferta es que no la hizo Dios. Esa oferta la hizo otra voz. La oferta del diablo al ser humano fue una oferta muy atractiva, pero fue una oferta que Satanás no puede cumplir. ¿Sabe por qué? Porque de acuerdo a Juan en el Evangelio, dice que el diablo no viene sino para, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sí sabe hacer? Matar, robar, destruir. Cuando usted ve las guerras y ve cómo explotan y después ve el paisaje, ¿qué es lo que vio? ¿Qué es lo que queda? Destrucción y muerte. ¿Y después de eso qué? El pillaje de esos lugares. ¿No es cierto? Se lo roban para hacer otras cosas. Pues eso es obra de lo que el diablo se ha especializado y sabe hacer. ¿No es cierto? Sabe hacer. Una promesa que hizo ahí en el huerto, pero que ha ocasionado toda la destrucción y toda la inmoralidad que se ha inventado y la que puede todavía inventarse. Porque el diablo le gusta robar de lo bueno, de lo bonito que ha hecho Dios. Él roba a todos, pero le gusta robar donde hay belleza, donde hay lozanía. Por eso a los seres humanos trabaja en todos, pero a los que más acecha, a la juventud, a los jóvenes, porque quiere
los quiere para que le sirvan a Él, para que vivan arruinados, para que entren en competencia con uno y con otros, para que no sean felices en lo bueno, sino en la maldad. Y después vienen los dolores y vienen las malquerencias. Una promesa que se perdió porque las cosas que el diablo promete no las cumple. Cosa contrario a lo que ahí hizo Dios. Le dijo: el día que de él come, ¿qué va a pasar? Pues vas a morir. Y fue lo que pasó. Capítulo de horrores, este capítulo. ¿Qué es lo que nos sigue diciendo el capítulo 3 de Génesis? Dice que Dios tiene un diálogo con Adán, con Eva, y dicta una sentencia para ellos y también para la serpiente. Y después de dar esa sentencia, finalmente Dios toma una decisión, y es apartarlos de aquel lugar paradisíaco. Dice que fueron echados del huerto. Pero es que Dios los había colocado allí. Sí. Pero Dios también los echó de allí. No es que el lugar donde los echó fuera, digamos, un lugar donde iban a estar, digamos, muy mal. No, era creación de Dios, de lo bueno que había hecho Dios. Pero no estaban en el lugar. En el lugar donde había comunión, tanto el hombre con la mujer, como comunión con Dios. Dios los echó. ¿Y qué le dijo al hombre? Que la tierra ahora no le produciría, que tendría que trabajarla. Y viene todo el sudor y el trabajo del hombre, no sé, trabajar en la tierra. El hombre, a quien Dios creó para que labrara la tierra, es el único ser viviente que se ocupa en preparar la tierra, en preparar el campo para hacer la siembra. ¿Usted ha visto algún día un pajarito arando? O un elefante, si no lo pone el hombre, pero él de su iniciativa no se pone a arar la tierra. Es interesante que todos los demás seres vivientes, Dios los alimenta a través de su creación. Suficientes semillas hay, pero al hombre le toca trabajar. Le toca trabajar. Esa es una de las cosas que lamentablemente nos ganamos, aunque antes también se trabajaba, pero quiere decir el trabajo duro, donde te hace sudar y te revienta y te rompe las manos y te cansa y todo eso, y a veces trabajas con mucho esfuerzo y la cosecha le faltó el agua y no cuajó. El único ser que ara para ganar el alimento es el hombre. Y ara en los diferentes surcos. Usted en su profesión trabaja. Deje de trabajar en la profesión suya. Tiene ahí su trabajo, cualquiera que sea. Bueno, deje de trabajar, a ver si le pagan. Y si de pronto tiene que pagar el arrendo, a ver si lo puede pagar. Deje de trabajar y verá que no puede ni siquiera comer. Deje de pagar donde vive y ¿qué van a hacer? Lo echan. ¿Por qué? Porque eso no es suyo.
Ahí se le garantiza que usted puede disfrutar eso mientras usted está también aportando en su trabajo para esto. Dice que Dios los echó. Capítulo 4, versos 1 al 3. Ocurren los primeros nacimientos en este mundo. Dos muchachos saludables, con profesiones distintas. Y viene también, digamos, el evento triste, por causa de el señor Caín. No entro en detalles, pero lo que todos sabemos es que se levantó y ¿qué hizo? Mató. Por primera vez encontramos a un muerto, a uno que le quitaron el aliento de vida. ¿Y qué pasa con Caín? Dios lo llama también y Dios le habla antes de cometer el asesinato, pero no hizo caso. Y una vez que ha matado a su hermano, también da razones. Pues, yo no sé dónde está. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Dios le dice, bien, yo sé lo que hiciste. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Y qué pasa con Caín? Ya no puede quedarse en el lugar donde está su papá y su mamá. ¿Qué dice la Biblia? Tuvo que irse. ¿A dónde se fue? Dice hacia el oriente del huerto. Otro que es, por su decisión, echado solo. Y el texto que nos sigue diciendo, a partir de capítulo 4, versos 17 al 24, encontramos la generación de los hijos de Caín, los cainitas. Pudiéramos decir que aparentemente la Biblia nos lo presenta como que prosperaron en ese lugar. Capítulo 4, verso 25 dice que a Adán y Eva le nació otro hijo. ¿Cómo se llama ese otro hijo? Capítulo 4, verso 25. Y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Muy interesante. De los cainitas se nos dice que inventaron la música, que fueron los primeros constructores de ciudad, que también habían allí hombres poderosos, muy fieros, muy fieros. Y de ese otro hijo que le nace a señor Adán, que se llama Set, y que tiene también un hijo, viene un hijo que pudiésemos decir es un hijo de bendición. ¿Cómo se llama? Enos. ¿Y qué es la particularidad cuando este hombre nace? Que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Parece que antes ninguno se ocupaba, ¿no es cierto? Pero a partir de ese momento empiezan a invocar el nombre del Señor. Es en el capítulo 5, el verso 32, que encontramos a otro hombre muy importante. Y dice el texto, siendo Noé de 500 años,
engendró a Sem, Can y a Jafet. ¿Por qué línea viene Noé? Por la línea de Sem. ¿Y qué es lo particular de este hombre? Que fue un hombre también en quien, dice el texto bíblico, halló gracia delante de Dios. Pero antes de hablar de Noé que halló gracia, ¿qué es lo que encontramos en esa descendencia de cainitas y de los descendientes de Seth al avanzar el tiempo? Viene una cosa que es particular. Dice que viendo los hijos de los hombres, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Y bueno, el texto sigue diciendo que hubo básicamente, digamos, una relación, se matrimoniaron y el resultado es que aparecieron gigantes sobre la tierra. Los gigantes siempre han llamado la atención. En estos días estaba leyendo una historia muy cerca de aquí, no sé si ustedes la conocerán. Es cuando en la Edad Media hubo un matrimonio que tuvo un hijo en Extremadura. Y este muchacho era un muchacho, desde que nació fue grande. Y en aquella época la gente grande era muy rara, porque el tamaño normal de un hombre no era más allá de 1,50, 1,40, 1,60. Y este hombre tenía más de 2 metros. Trabajaba con mucha fuerza. Y ustedes saben lo que es un molino de esos que sacan agua. Pues un día se le dio de ir a un molino de esos y ver que molía. Y alguien le dijo, mira, no te metas ahí, que te coge algo y te puede romper las manos. Pues él cogió esta parte que da vuelta, metió las manos y hubo un estruendo tremendo. Paró literalmente este pozo. Y desde ahí empezó a coger fama y le dijeron, pues aquí en Extremadura te estás perdiendo el tiempo. Vete a otro lugar, porque en la guerra te necesitan. Y entró a un lugar donde lo prepararon para la guerra. Y su primer encuentro fue con los ejércitos y lamentablemente no porque quisieran matarlo, lo dejaron solo. Pero este hombre era descomunal. Su espada era una espada de 2 metros y la manejaba como maneja usted una pequeña. Pues dice la historia que cuando los demás compañeros lo encontraron, había una montaña de cadáveres de los soldados contrarios. Los había vencido este gigante. Y hay más de esa historia. Lo que quiero significar con eso es que la tierra, dice la Biblia, después de esa situación, se llenó de violencia y se llenó de maldad. Y donde el pensamiento y la intención del corazón del hombre era inclinado hacia el mal. Y dice la Biblia, Dios se arrepintió de haber creado el hombre y dice, raeré de la faz de la tierra toda vida. Y es lo que conocemos en esa historia como el diluvio. ¿Quién quedó? Noé y su familia. Amados hermanos, estamos mirando que en este evento de las decisiones que Dios toma, las toma después que han acontecido las cosas. O sea, después de.
¿Cuándo los echó del paraíso? Después de la desobediencia. ¿Cuándo fue desterrado el señor Caín? Después que mató a su hermano. ¿Cuándo es que viene el diluvio y arrasa con todo? Después de que el ser humano llenó la tierra de violencia. Dios toma decisiones después de. Hay una maravillosa noticia para usted y para mí. Y es que Dios toma también decisiones por adelantado y nos las comunica a nosotros los seres humanos. ¿Qué es lo que nos dice el hermano Juan en el capítulo 17? Déjame ver, Juan 17. Bueno, tendría que ir a Juan 17, las notas no las puse en mi hoja, así que vamos a Juan 17. Una decisión tomada y una adoración que se le hace a Dios Padre. Dice, El 17:5. yo estoy gozándolo, es que no lo anoté en mis notas y estoy sufriendo por eso. Quizás el versículo 5. El texto dice que Padre, es la petición, le dice que quiero que donde yo esté, ellos estén también. 24, versículo 24. Muchas gracias, hermana. 17:24. Aquí es una petición de oración, pero a la vez es una decisión que Dios hace. Y dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que Cristo pide al Padre en ese ruego? Y podríamos decir, ¿qué es lo que quiere Cristo? Que donde Él esté, ¿estén quién más? Los que el Padre le ha dado. De tal manera que sabemos para dónde vamos. Porque las decisiones que hemos visto que el hombre tomó fueron decisiones que le han sido adversas, dañinas, contaminantes, destructoras. Pero que hay otras decisiones que se pueden tomar también por el hombre, y es de dar credibilidad a la palabra que Dios ha hablado. Y esa es una decisión que Cristo hace. Donde yo estoy, quiero que ellos estén. La pregunta para nosotros es, ¿deseamos estar allí donde Cristo está? Dos eventos que tuvieron los hermanos que compartieron.
en esa historia. La niña triste porque se va a quemar, pero que hay un hombre que sabe qué hacer en ese momento, y es que incendia alrededor y las llamas consumen el pasto, y de esa manera el fuego que vendría ya no llegaría a ellos. Cristo es el garante y defensor de que no nos equivoquemos en nuestras decisiones. Si decidimos bien, iremos al lugar donde Él está. ¿Hay otras decisiones por anticipado que ha tomado Dios? Sí. ¿Cuál? La que no estamos en Cristo, también hay un lugar de lamento, de tristeza, de lamentación, pero que ya no es nada. Piense en un lugar de donde no se pueda salir y que usted tuvo la oportunidad de no llegar allá, y usted ve sus manos, las manos que Dios le dio para edificar, pero fue manos que usted utilizó, que la persona utilizó, digamos, para robar, para matar, para destruir, para dañar a otros. Y ver esas manos que no fueron como las manos de Cristo, que se abrieron para recibir al hombre pecador, a todo aquel que quiera llegar a Él y tenerlo como su Salvador personal, es distinto. Juan también nos dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3. Dice allí, vamos a leerlo. Primera carta a Juan, capítulo 2, versos 2 y 3. Si usted lo tiene y es más rápido que yo, hermano, léalo. Capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice: amados, ahora somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué es lo que Juan le dice a la iglesia de su día? Amados, porque estamos llamados a amar a los que Dios ama, a los redimidos de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Pues ahora, en este momento, no somos. ¿Pero qué? Pero seremos. ¿Y qué es lo que seremos? ¿Añicos? ¿Guiñapos? ¿Gente destruida? No. ¿Qué es lo que seremos? Semejantes a Él. ¿Y qué más? Le veremos tal como Él es. Esa es la promesa. Esa es la decisión que Dios ha tomado por adelantado para usted y para mí. Pero el verso no se queda ahí. Dice que nosotros debemos hacer, ¿qué cosa es? Como tenemos esa esperanza, y esa esperanza es para usted y para mí, ¿qué nos toca? Purificarse así
La razón, porque Dios es puro. Él no es un ser impuro, es un ser puro. La decisión que Dios ha tomado por adelantado, aunque hay un gran trabajo, como lo decía el hermano Nicolás, donde el liderazgo de los hermanos oran para que Cristo sea formado internamente en cada uno. Amados hermanos, esa es la esperanza, esa es la razón de predicar y de compartir la palabra de Dios, que nosotros seamos conformados a lo que Dios quiere y que juntos, tanto hombres y mujeres, porque la promesa es para todos, nos apoyemos en esa feliz y magna obra de Dios en la cual es preciso estar juntos, porque un día le veremos tal como Él es. Y como tenemos esa esperanza, en esa esperanza creemos, porque las promesas que Dios hace son fieles y ciertas. La promesa del diablo no es así, porque esas promesas no son dadas para edificarnos y para nuestro bien, sino para acarrear destrucción, robo y mezquindad. El Señor nos bendiga.